Hola, qué gusto teneros nuevamente. Continuemos con nuestras catequesis de Juan Pablo II. Hoy vamos a ver la número 34. Y si es la primera vez que nos sintonizas, mi nombre es Rebeca Barba y tengo este canal que se llama con mi nombre, Teología del Cuerpo. Y ahí tenemos grabadas desde la número 1 con una breve introducción de qué es la Teología del Cuerpo. Y luego ya la explicación de cada una de las catequesis. Así que nos encontramos ahora a grandes rasgos en una segunda parte del tríptico antropológico de Juan Pablo II, donde primero estudiamos nuestro origen y ahora estamos estudiando las consecuencias del pecado, en la concupiscencia, en el utilizar a la otra persona. Y vamos al tema del Sermón de la Montaña a los hombres de nuestro tiempo. Así que te invito a comenzar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que te quedes con nosotros, que nos enseñes la verdad de tu amor, de cómo puedes tú saciar nuestros corazones, de cómo nos has diseñado para amar como tú amas y cómo has hecho que nosotros seamos un icono de tu amor. Sin ti nada podemos, contigo todo lo podemos. Quédate con nosotros, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues así brevemente, para empezar en el contexto, espero que se haya escuchado bien. Podemos subir un poquito el volumen, a ver qué tal. Pues bien, vamos leyendo. Esta catequesis fue pronunciada el 6 de agosto de 1980 y dice así. Prosiguiendo nuestro ciclo, retomamos el Sermón de la Montaña y precisamente el enunciado: todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús apela aquí al corazón. Vamos a entrar o a profundizar, seguir hablando de este tema de la mirada, ¿no? Como todos cargamos de alguna manera con ese peso de la mirada de los demás, o con el alivio de la mirada de los demás cuando nos saben mirar con amor. Y esa mirada, cuando nos dejamos llevar más por la concupiscencia y la falta de amor, pues es una mirada reduccionista que puede objetivizar a la persona, haciéndola un objeto de posesión, como veíamos la vez pasada, buscando la propia gratificación. Pero es importante entender que cuando dice aquí Jesús, todo el que mira a una mujer para desearla, obviamente hay un deseo bueno, en el deseo sexual que el Señor ha diseñado entre el hombre y la mujer, pero en el contexto que aquí se usa, este deseo es a quien mira a la mujer para desearla con lujuria, ¿no? Por eso es que de alguna manera está llamándonos la atención Jesús en este sermón. Y digo, el tema de la mirada es importante para Juan Pablo II y no se trata de, bueno, entonces mejor no miremos a nadie, ¿no? Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre, pero definitivamente esa no es la solución. La solución no es no mirar, la solución no es meter la cabeza en la tierra como hacen las avestruces y entonces ya no vamos a pecar, sino el tema es realmente aprender a mirar, ¿no? Y dejando que la mirada sea fruto de todo lo bueno y hermoso que hay en nuestro corazón, dejando que la gracia nos enseñe a mirar con esa paz de la mirada interior con la que Dios mismo nos ve a cada uno de nosotros. Eso es volver, ¿no?, a este plan original con la ayuda del Espíritu Santo para poder realmente vivir con mucha esperanza la posibilidad de mirarnos de una manera donde seamos sujetos de amor y no objetos de complacencia personal meramente, ¿no?, o solamente. Entonces, en su coloquio con los fariseos, Jesús, haciendo referencia al principio, pronunció las siguientes palabras referentes al libelo de repudio. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Esa es la discusión de los fariseos de si se puede uno divorciar o no, y le dicen por qué Moisés permitió el libelo del divorcio, y Cristo les contesta: por la dureza de vuestro corazón. Y aquí es donde vamos a aprender muchísimo al ir desentrañando esta palabra y la realidad de nuestros corazones, que a veces se endurecen precisamente por dejarnos llevar de esta concupiscencia y a veces caer en el pecado. La dureza de corazón indica aquello que según el ethos
del pueblo del Antiguo Testamento, había fundado la situación contraria al originario plan de Dios Yahvé. Y es allí donde es necesario buscar la clave para entender toda la legislación de Israel en el ámbito del matrimonio y en un sentido más lato en el conjunto de las relaciones entre hombre y mujer. Tengo aquí el Papa va a hacer referencia a todo lo que es la ley judía. Bueno, la ley judía que contenía más de 600 prescripciones, que yo creo que eran tan difíciles de recordar que por eso se las colgaban, ¿verdad?, en las filacterias, y quizá ni siquiera había tiempo para la vida social porque había que cumplir con tantas cosas, ¿no? Eran como unas leyes que se multiplicaban, quizá porque la concepción que se tenía del hombre era precisamente de que tenía un corazón duro, un corazón del que había que sospechar, y por tanto para mantenerlo en orden tenía que multiplicar las leyes como si de una barda de protección para que no se porte mal se tratara. Y se tratan de leyes obviamente externas, y aquí lo más importante es que Juan Pablo II nos va a ayudar a entender que Cristo viene a imponer la nueva ley, la ley del amor, una ley que va desde dentro, una ley que es el ethos, ¿no?, que nace de lo más profundo de nosotros, el corazón de la conciencia, el corazón mismo de nuestra capacidad de amar, contrario a lo que es la ética, ¿no?, que son las leyes externas que se nos imponen para un comportamiento adecuado. Obviamente son buenas también, pero el Papa dice, tienen que nacer de dentro, tenemos que saber que esas corresponden a lo que nosotros necesitamos y clamamos para poder realizarnos y vivir plenamente el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Dicho esto, regreso un poquitito a lo que ya habíamos leído y dice, ven cómo expresa esto. La frase comprende indudablemente una acusación, ¿no? Se debe a la dureza de su corazón, pero no hay que imaginarnos a un Jesús que nos está diciendo, ya ven, y nos apunta, se debe a la dureza de tu corazón, ¿no? Creo que en Jesús la acusación de alguna manera simplemente es una llamada de atención, un jaloncito de orejas con todo el cariño y la ternura de un padre bueno, y más que nada, pues es una invitación al amor, una invitación a ir a lo más profundo, una invitación a no quedarte conformado con lo que ya has vivido, sino querer salir, que es querer amar más, querer entender que la capacidad de trascendencia nuestra, especialmente en el tema del amor, es infinita y que cada día podemos aprender a amar un poquitito más. Continuemos. Hablando de la dureza del corazón, Cristo acusa, por así decirlo, al entero sujeto interior, que es responsable de la deformación de la ley. En el Sermón de la Montaña, Él hace también una llamada al corazón, pero las palabras aquí pronunciadas no parecen solamente de acusación. Son de invitación, como ya decíamos, son de un levántate, son de un quiero darte vida y te la quiero dar a todo tu ser, especialmente este sujeto que, como dice aquí, es un sujeto interior, no solamente alguien que externamente se comporta de una u otra manera. Quiero que mis palabras penetren y lleguen a lo más profundo de tu ser, en el fondo del corazón. Vamos al número 2. Debemos reflexionar una vez más sobre ellas, estas palabras, introduciéndolas lo más posible en una dimensión histórica donde tú y yo estamos parados. El análisis hecho hasta ahora tendiente a analizar el hombre de la concupiscencia, que soy yo, bueno, que eres tú, en su momento genético, ¿no?, de empezar a existir, como en el punto inicial de su historia entrelazada con la teología, constituye una introducción amplia, sobre todo antropológica, al trabajo que de nuevo es necesario emprender. Es decir, qué importante en esta antropología lo que hace el Papa, ¿no?, esa pedagogía de él, de que primero tenemos que entender quiénes somos, cuán profunda es la dignidad de la persona humana, que ella es un bien tal que cuando lo comprendemos, no como el mundo lo comprende, sino profundamente, entonces de ahí se deriva el comportamiento adecuado, ¿no? Como decía alguien decía, es un autor famoso de los primeros años de la cristiandad, cuyo nombre no me acuerdo, pero decía, cristiano, ¿no?, vive lo que eres, ¿no?
según lo que eres, compórtate según esa dignidad, ¿no? Pero inclusive no solo los cristianos, sino la persona humana, ¿no? Vive según la grandeza y la dignidad propia de esta persona humana. Compórtate de acuerdo a lo que corresponde a una persona humana llamada al amor. La siguiente etapa de nuestro análisis deberá ser de carácter ético. El Sermón de la Montaña, y en particular el pasaje que hemos elegido como centro de nuestros análisis, forma parte de la proclamación del nuevo etos, el etos del Evangelio. Va a hablar aquí el Papa con una sencillez increíble de pues esa llamada que tenemos al corazón de aprender a amar, ¿no? Y sabemos que ese amor, esta nueva ley que nos trae Cristo para saber comportarnos, pues básicamente es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y en esta frase se encierran de alguna manera tres amores. Primero, el amor a Dios. Segundo, el amor al prójimo. Y tercero, el amor a nosotros mismos. Mismos que se corresponden de alguna manera a la triple concupiscencia contra la cual estamos pues luchando, ¿no? Como que la triple concupiscencia es como una fuerza que es de gravedad que te lleva hacia adentro, quizá más hacia el egocentrismo, y el amor que Cristo viene a proclamar es una llamada a estar en salida, ¿no? Hacia el otro, hacia el verdadero amor que busca el bien del otro, que busca el sacrificio para que el otro sea feliz, que busca darme a los demás, ser don, acoger al otro como don. Es una salida de uno para entonces aprender a amar. Y esto es lo que el Papa va a explicar al final de este párrafo. Hacia el final dice: la triple concupiscencia en efecto es herencia de toda la humanidad. Esa triple concupiscencia, ¿se acuerdan? La lujuria de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida, que ya la vimos en algunas catequesis pasadas. Si no la viste, te la recomiendo. Bien, desde este punto de vista, dice Cristo que conoce lo que hay en cada hombre, ¿no? Ese es el mismo que nos invita realmente a la redención. Este Cristo que sana, Cristo que sabe de la lucha que traemos en el corazón para aprender a amar, ¿no? Entre nuestro egoísmo y nuestro amor. Cristo es quien apela, Cristo es quien llama, y su llamada es promesa. Y si nos llama a eso, nos da la gracia, y en eso tenemos que tener toda nuestra confianza. En el número 3, hacia el final, dice: las palabras del Sermón de la Montaña nos permiten establecer un contacto con la experiencia interior de este hombre, casi en cada latitud y longitud geográfica, en las diferentes épocas, en los diversos condicionamientos sociales y culturales. Como si Cristo mismo quisiera hacer una cirugía a corazón abierto y se la va a hacer al hombre de hoy. Estas palabras del Sermón de la Montaña no se aplican solamente a los judíos de aquel entonces o a los fariseos con los cuales estaba discutiendo este tema, sino que son palabras perennes que se dirigen al hombre y a su corazón, que siguen siendo de la misma materia, por decirlo así, que el mismo corazón humano de la persona que existió hace cientos de años. Así que como que el Papa está volviéndonos a recordar: hey, lo que estoy hablando yo en este momento no es para pensar, sí, es que le tocaba a... En el hombre originario decíamos Adán, y yo no tengo nada que ver con él. Y aquí podemos decir, sí, Cristo en su tiempo, sí, hace cientos de años en Israel, y él les decía obviamente al pueblo judío. Pero en realidad el Papa nos llama la atención y dice: esto es para todo corazón humano, de toda época, de toda circunstancia, de todo lugar del mundo, porque estamos hechos de la misma materia prima, todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Increíble materia prima, ¿no? Bien, cuarto, dice: en esto, en esta acusación que nosotros hemos interpretado más bien como una invitación desde el amor, reside la universalidad del Evangelio, que no es en absoluto una generalización. Este número es realmente hermosísimo, ¿no? Y empieza a hablar de cómo cuando Dios nos llama al corazón, dice mucho más que si simplemente dijera nuestro nombre, porque el corazón es el centro mismo de la persona, de nuestras decisiones, de lo mismo que somos, y que individualmente me llama. Le interesa mi corazón, le interesa mi capacidad de amar,
le interesa mi felicidad y por eso va marcando en el interior de nosotros este anhelo por algo más, ¿no? Este anhelo que el mundo nos satisface porque está muy confundido. Estamos muy confundidos en cuanto a realmente qué significa el amor y cómo amar, ¿no? Con la categoría del corazón, cada uno es individuado singularmente e incluso más que por el nombre. Ahí lo tienen en el número 4, ¿no? Esta invitación personal que todos sabemos y hemos oído muchas veces, ¿no? Que si Cristo tuviera que salvarnos si solamente fuéramos nosotros, es decir, si solo yo existiera, solo por mí, el Señor daría nuevamente hasta la última gota de su sangre y sufriría todo lo que pasó en su pasión, solo por salvarme a mí, así de individual y personalizado es el cariño y el amor que me tiene, así de intenso, ¿no? Es el amor de Dios y su misericordia por cada uno de nosotros, que no se nos olvide, porque esto da alegría y fuerza a pesar de las dificultades que todos vamos viviendo todos los días. Y por último, ya el número 5, habla la historia del corazón humano después del pecado original, está escrita bajo la presión de la triple concupiscencia, con la que también enlaza la imagen más profunda de Letos en sus diversos documentos históricos. Sin embargo, esa intimidad es también la fuerza que determina el comportamiento humano exterior. Dios quiere que abra mi corazón. No quiere que nos quedemos en el mero formalismo o ese comportamiento del hombre o de la mujer, que son muy educados, pero a veces nos encontramos con gente que es muy educada, que hace lo correcto, inclusive que tiene una letanía de cosas que hace o rezos que hace, pero eso no corresponde necesariamente a que tengan un buen corazón. Aquí lo importante es que de ese buen corazón nazca todo lo demás que es externo y no al revés. Y mucho menos que lo de al revés sea simplemente una careta, ¿no? Una portada, y que no está tocando el corazón y el centro mismo del hombre. Y dice, ya para terminar, y la forma de múltiples estructuras e instituciones en el nivel de la vida social. Si desde estas estructuras e instituciones deducimos los contenidos del ethos, esta ley profunda en el corazón y en la conciencia del hombre, el contenido del ethos en sus variadas formulaciones históricas, siempre encontramos este aspecto íntimo propio de la imagen interior del hombre. Está, en efecto, ese componente más esencial. ¿Cuál? El del interior, el del aspecto íntimo, ese sujeto en la intimidad, en lo más profundo de tu ser, que es el corazón del cual brotan todas nuestras acciones. Y para terminar, concluye Juan Pablo II diciendo, para comprender mejor este texto, analizaremos primero cada una de sus partes, a fin de obtener después una visión global más profunda. Está como este capítulo introduciendo lo que viene y esta fue como la gran entrada, ¿no? Como si él pusiera una sombrilla, ¿no? Bajo la cual veremos varias partes y esta gran entrada, de alguna manera, él está diciendo, este mensaje es para todos y este mensaje que el Señor va a hablar de cómo comportarte, ojalá sea solo una expresión de lo que realmente se ordena en lo más profundo de tu corazón, donde dejas que Dios ordene, te dejas amar y de ese corazón que quiere corresponder a ser tan amado, brotará el comportamiento ético adecuado. Tomaremos en consideración no solamente a los destinatarios de entonces, que escucharon con sus propios oídos el sermón de la montaña, sino también en lo posible a los contemporáneos, hombres de nuestro tiempo. Pues bien, aquí lo dejamos. Fue un placer estar contigo estos minutitos. Espero que te ayude. Te invito durante esta semana a pensar mucho en tus comportamientos externos y ver si corresponden a las inquietudes, a las leyes interiores, al amor profundo de tu corazón. Y si no, que trabajes esa ley interna, ese ethos, ese corazón de tu conciencia para no querer pecar, para querer amar y para querer amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la que sigue. Que Dios te bendiga. Bye bye.